Pues muchas gracias, Mon. Muchas gracias, como ya he dicho antes, a todos por estar aquí en un día de julio, que ya sé que es un poco complicado, pero creo que el tema va a merecer la pena. Es un tema muy interesante. Y de lo que vamos a hablar hoy, que comienzo ya sin más dilación, es cómo realizar una auditoría VPO efectiva para tu proyecto. ¿Vale? Quedaros sobre todo con dos palabras, que es auditoría y VPO. Vamos a hacer una auditoría, pero no cualquier tipo de auditoría, sino una de VPO, ¿vale? Comenzamos preguntando en qué consiste una auditoría de VPO. ¿Qué es esto de lo que hablamos hoy y de lo que nos aparece aquí en el título? Bien. Pues una auditoría VPO consiste en analizar todas las capas que intervienen en el rendimiento de un sitio. Todas estas capas, puede ser desde el DNS, el servidor de nombre del servicio, servidor web, base de datos, backend, frontend, todo. Es decir, todas las capas que intervienen en el rendimiento de la web, vamos a analizarlas. ¿Vale? ¿Y qué tipo de auditoría? Vamos a hacer una VPO, pero hay muchas más auditorías. Podemos hacer una siempre y cuando tengamos los conocimientos suficientes, adecuados. Podemos realizar una auditoría de seguridad, una auditoría de accesibilidad, de usabilidad, etcétera. Hay muchos tipos de auditorías. Yo podría hacer una auditoría de VPO porque me dedico a eso, o de seguridad, pero por ejemplo no de accesibilidad porque no es mi especialidad. Entonces, vamos a auditar una web, en este caso, para el VPO. ¿Qué es una auditoría en dos palabras? Recoger datos, presentar datos. Nada más. Recoger y presentar. Es lo que tenemos que hacer en una auditoría. Recoger datos. ¿Qué es lo que tenemos que recoger? ¿Qué datos vamos a recoger? Porque no nos vale recoger todo, sin ton ni son. ¿Y con qué herramientas? Tenemos que utilizar unas determinadas herramientas para esta recogida de datos. Y tenemos que presentarlos. ¿Cómo presentamos estos datos? Dependiendo de nuestro destinatario. Si es para un equipo técnico, si es a lo mejor para para el departamento de marketing, si es para una persona muy poco técnica, dependiendo de eso, los vamos a presentar de una u otra manera. Pero en esencia son dos palabras, recoger y presentar. ¿Qué es una auditoría de VPO? Lo acabamos de ver. ¿Y a quién va dirigida? ¿Para quién es esta auditoría de VPO? Bien, principalmente para perfiles técnicos. Esto es el principal destinatario, desarrolladores, administradores de sistemas, responsables de mantenimiento, agencias digitales, es decir, cualquier persona encargada de garantizar que el sitio web funcione correctamente. Pero también puede ser útil para consultores SEO o especialistas en marketing, es decir, para otro tipo de perfiles que deseen detectar problemas de velocidad antes de contactar con el equipo técnico, con el desarrollador que va a realizar esas mejoras de VPO. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Este es nuestro roadmap. En primer lugar, el enfoque y metodología de la auditoría. Vamos a empezar con este primer punto. Vamos a pasar a un checklist de auditoría VPO por capas, cada uno de los puntos que tenemos que auditar. Continuaremos con la recogida de datos y su documentación. Y por último, las herramientas para la auditoría. ¿Vale? Enfoque y metodología de auditoría. Vamos al primer punto, de los 4 que acabamos de ver ahora. ¿Cuándo hacer una auditoría VPO? ¿Cuál es el momento para hacerla? Al menos en los siguientes casos. Antes y después de un rediseño completo. Tras una migración de hosting o dominio. Después de instalar nuevos plugins pesados. Cuando tenemos quejas de lentitud o de caídas. Y también, muy recomendable, de forma periódica. De forma periódica puede ser cada 3 meses, quizás mejor cada 6 meses, estaría bien, un par de veces al año o cada año, pero deberíamos de tener una auditoría periódica para ver cómo va evolucionando esta web. Como vimos en estos puntos, cuando hacemos un cambio de web, un rediseño completo, cambio de tema o cambio de determinadas funcionalidades, deberemos de medir antes de hacer nada y después para ver las diferencias, ver si hemos ganado, si hemos perdido, si tenemos una regresión
y debemos de continuar, modificar esos cambios porque hemos ido hacia atrás. Cuando nos cambiamos hacia un nuevo hosting, pues debemos de medir cómo iba antes, cómo iba después. Cuando hacemos cambios muy grandes en resumen, como por ejemplo instalar pues un nuevo maquetador visual, cambiamos de Gutenberg a otro maquetador, etcétera. O evidentemente cuando nuestros clientes o nuestro equipo se está quejando de que la web no va bien. ¿Y cómo la preparamos? Hemos visto cuándo y ahora cómo. Tenemos que tener en cuenta para preparar nuestra auditoría. ¿Qué web vamos a auditar? ¿Una web que está en producción o un entorno de staging? Un entorno de staging, de copia, es decir, un entorno de desarrollo, donde hacemos pruebas. Es distinto, tenemos distintas circunstancias, no la vamos a hacer igual en uno u otro entorno. El tipo de sitio web, no es lo mismo un blog, una web corporativa, un WooCommerce, un multisite, cada una de ellas, pues también deberemos de utilizar diferentes herramientas o diferentes técnicas, centrarnos más o menos en determinadas partes de su auditoría. Los dispositivos y las conexiones simuladas que vamos a utilizar, si vamos a utilizar dispositivos de escritorio, móviles, simulación de tablets, también dependiendo del tipo de tráfico que tenga esa web a auditar. Los accesos técnicos necesarios. Ahora mismo podríamos hacer una prueba y auditar una web cualquiera, podríamos ver una web y auditarla, pero sería una auditoría muy por encima, porque estamos viendo solo la parte que tenemos en el frontend. Para hacer una buena auditoría técnica necesitamos acceder por SSH o por FTP, ver logs, incluso a lo mejor poder instalar algo, poder hacer determinadas cosas en el propio servidor o acceder al backend, al propio WordPress y modificar cosas ahí para hacer la auditoría completa. Entonces necesitamos estos accesos técnicos. Tenemos que recopilar todos estos datos antes de comenzar la auditoría, nuestra auditoría de VPO. Y las herramientas de apoyo. Como veremos después al final, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para realizar esta auditoría en las que nos vamos a apoyar para cada una de las fases. Métricas clave. ¿Cuáles son las métricas clave que vamos a tener en cuenta para nuestra auditoría? Bien, pues hay varias métricas clave, pero principalmente estas que vamos a ver aquí, estas 7 métricas, que son el time to first byte, es decir, cuánto tarda en empezar a recibir algo el navegador desde que hemos pedido la web, la velocidad de carga del servidor. Mientras el servidor no nos responda con algo, no tenemos ninguna respuesta. Esta es una métrica que deberíamos de apuntar siempre que hacemos una auditoría web. Estas tres, que son las que más se fijan siempre los clientes, las Core Web Vitals, de las que ya hicimos un webinar que podéis ver, y también hay algún artículo sobre esto en wordpress.com. ¿Y por qué son muy importantes? Porque aparte de que Google se rige por ellas, todos los clientes al final lo están viendo en su consola, cuando van a medirlo son los numeritos y perdón, este gráfico que nos da Google, que es rojo, amarillo, naranja o verde, y entonces quiero tenerlo en verde, entonces tenemos que medir siempre esto, que principalmente que son estas tres, LCP, INP y CLS, es el contenido más largo que se nos está cargando en la página, la capacidad de respuesta de la web, la interacción hasta el siguiente pintado de la web, o la estabilidad visual, si se mueven todos los componentes de nuestra web desde la primera carga. Todo esto, como os digo, tenéis un webinar completo sobre esto y cómo mejorar las Core Web Vitals. Un webinar en wordpress.com Academia. Más métricas, el FCP, que es el primer contenido visible, y el TTI, que es el tiempo hasta que el sitio es totalmente usable. Entonces, entre que el primer contenido, tenemos el primer contenido visible y el sitio es totalmente usable, entre esos dos tenemos un tiempo que es el bloqueo entre el FTP y el TTI, que es el Total Blocking Time. Entonces, estas 7 métricas es importante que las tengamos en cuenta.
Disculpad, disculpad que estoy con un poquitín de catarro. Bien, continuamos. Checklist de auditoría VPO por capas. ¿Qué es los puntos que tenemos que tener en cuenta para esta auditoría? Primero, DNS y red. Los tiempos de resolución de DNS, la latencia entre el cliente y el servidor, si usamos CDNs, número de redirecciones y la revisión de registros DNS. Hosting y servidor. Dentro del hosting y el servidor debemos de ver el tipo de alojamiento, la versión de PHP, estado de las cabeceras HTTP. Soporte de HTTP2 o HTTP3. Tiempo medio de respuesta del servidor. Recursos asignados para nuestra web y el motor web, si es un Apache, si es un Lightspeed, etcétera, ¿vale? Todo esto debemos documentarlo. Además, tenemos un checklist de backend de WordPress, donde deberemos de entrar en el WordPress. Aquí ya necesitamos un acceso a la parte de WordPress. Y debemos de ver los plugins activos, el tema activo, tiempo de ejecución del backend, el Herbate API y los hooks pesados o consultas personalizadas. Todo este tipo de cosas debemos de irlas apuntando en nuestro checklist. Base de datos. Tamaño total de la base de datos y cuántas tablas hay. Dentro de estas tablas tenemos una muy importante, que es la tabla de opciones, WP Options. ¿Qué tamaño tiene esa tabla? Consultas lentas detectadas. Debemos de ver lo que va lento en la base de datos, esas consultas, para después poderlas optimizar. Los transients, las revisiones y los datos residuales. Los transients son, pues como el nombre indica, unos datos transitorios que se guardan en la base de datos y que tienen un tiempo de vida muy corto. Pasado ese tiempo de vida, se borra de la base de datos y se van creando nuevos transients. Si hay muchos, a lo mejor tenemos un problema porque no se están borrando o no se están tratando bien. Aparte de eso, WordPress tiene una característica que es que cada vez que editamos un post o una página va guardando revisiones anteriores. Eso es muy interesante y muy bueno porque podemos volver a un estado anterior. Pero si juntamos decenas o cientos de revisiones, esto se nos hace muy grande la base de datos y la puede empezar a ralentizar. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta estas revisiones en la base de datos y datos que van quedando de plugins que ya no se utilizan. También los índices, y optimización de las tablas. Los índices son muy importantes y es lo que va a hacer que nuestras consultas a la base de datos sean más rápidas o más lentas. Y según esté más o menos optimizada nuestra base de datos, también influirá en los tiempos. Medios y archivos estáticos. Bien, ¿cuánto ocupan las imágenes en nuestro WordPress? Tamaño medio de las imágenes. Y vamos a ver después también un poquito dónde podemos ver esto desde las herramientas de desarrollo del navegador. Los formatos de imagen usados. También tuvimos un webinar previo de optimización donde hablábamos solo de la optimización de imágenes. Aquí es muy importante que utilicemos WebP, que utilicemos Aviv. Entonces, todo esto tenemos que documentarlo, si se están utilizando esto o no, o podemos mejorar ahí. El lazy load de imágenes y vídeos, es decir, la carga retrasada de estas imágenes, solo cargar lo que está en pantalla, lo que no está en pantalla, no cargarlo hasta que sea el momento. Los iconos y los archivos SVGs, todo esto ocupa mucho menos que las fuentes de iconos, que antes se utilizaba mucho, ahora cada vez se tienden a utilizar menos. Es mucho más ligero los SVGs.
Número de recursos externos en la carga inicial, es decir, cuando cargamos nuestra página, cuántos recursos nos está cargando directamente, porque después, según avanzamos en la página, se van cargando más. Bien, esta primera carga inicial, cuántos recursos nos está cargando. Y el peso total de los recursos en la página de inicio. Medir cuánto pesa todo esto, que, como os digo, lo vamos a ver ahora en breve en cómo podemos medir esto fácilmente desde el navegador, sin nada más. Frontend, CSS, JavaScript y HTML. Todo lo que vemos en el navegador, no la parte de backend. Aquí vamos a ver el número total de peticiones HTTP en esta carga inicial. Si tenemos 10 peticiones, si tenemos 200 peticiones, ¿vale? El tamaño total, tanto del CSS como del JavaScript en la portada, la carga de scripts bloqueantes, los scripts bloqueantes son estos scripts que cuando se cargan no nos dejan seguir ejecutando cosas, con lo cual nos está bloqueando la carga de más recursos, el orden y la prioridad de los... La carga de fuentes externas, que esto también es una fuente de ralentización de nuestra web, las fuentes típicas de Google nos pueden estar ralentizando, con lo cual siempre que podamos fuentes, cargarlas desde vuestro propio sitio web. Y el CLS que es el Cumulative Layout Sieve de las Core Web Vitals. Aparte, el HTML general y su estructura, todo lo que estamos cargando. Bien, os recuerdo que estamos hablando de una auditoría. No vamos a ver cómo mejorar nada de esto. Simplemente vamos a apuntar todo esto y ver cómo medir todo esto, ¿vale? Entonces, después veremos herramientas, pero estamos en auditoría, midiendo, para después presentarle al cliente. Seguimos con la checklist. Cachés y persistencia. ¿Existe caché de página activa? Aquí directamente sí, no, marcamos si tenemos esa caché activa, si tenemos caché de navegador en la parte del cliente, esto ya no es caché en servidor, sino en el propio cliente. Si tenemos caché, object caché, que es la caché de objetos, que en realidad lo que estamos es guardando las consultas pesadas a la base de datos o consultas que ocupan mucho a una API externa, etcétera. En vez de, si consultamos a la base de datos y nos tarda un segundo en devolver esa consulta, si ya tenemos los resultados y los guardamos, las siguientes veces van a ser milisegundos. Además, esa caché de objeto es persistente o no, es decir, ¿está en memoria o está en disco? Si está en disco es persistente, si está en memoria no. En memoria es muchísimo más rápido, pero tiene el problema de que en los reinicios de servidor no se guarda todo eso, ¿vale? Estado del sistema de transients, caché del CDN, tenemos un CDN, un Content Delivery Network, tiene caché, todo esto tenemos que documentarlo. Invalidación de caché y control de versiones. Podemos tener una caché muy potente, muy buena, pero ahora necesitamos cambiar una imagen, necesitamos cambiar algo del JavaScript o un estilo del CSS. Si no lo podemos invalidar, es decir, que todo eso nos envíe los nuevos datos y seguimos teniendo por días o por meses lo anterior, nuestra caché pierde su sentido porque no podemos actualizar cosas. Entonces, tenemos ese sistema de invalidación y controlar las diferentes versiones. Bien, importante. Tenemos que marcar todo esto, ¿vale? Bien, y como os decía hace un rato, después veremos herramientas, pero una herramienta muy importante y principal son las herramientas de desarrollo del navegador. Todos los navegadores tienen estas herramientas de desarrollo. Bueno, podríamos no hacer un webinar, sino varios webinars. Esto es muchísimas opciones tiene. Ahora mismo estamos viendo solo la opción de red, de network. Como veis aquí arriba en esta primera flecha, ¿vale? Estamos desactivando la caché. Fijaros aquí, caché desactivada. Tenemos muchísimas opciones. Una de ellas, que nos muestre las capturas de pantalla, y son todas estas que tenemos por aquí.
En cada una de las cargas vamos viendo cómo aparece la pantalla. Esta es la web de la NASA. Es una web realizada en WordPress, una web muy grande realizada en WordPress y alojada en wordpress.com. El tipo de recursos que vamos a mostrar. Podemos filtrar y aquí estamos viendo todos los recursos, pero podríamos ver solo los CSS o solo las fuentes, lo que queramos, ¿no? Bien, entonces, con todo esto ya tenemos aquí muchas opciones que evidentemente tenemos que ir sabiendo cómo interpretarlas. Pero si nos vamos, si bajamos aquí y vamos viendo ahora aquí está, como veis, webdenasa.gov, tenemos el estado, perdón, el estado de cada una de las páginas. 200 es correcto, 301 hay una redirección, aquí tenemos que tener algo en cuenta, si es un documento, si es una fuente, etcétera. Y, por ejemplo, algo muy importante, el tamaño. Aquí tenemos el tamaño de la página principal y tenemos dos cifras. Estas dos cifras son 40,5 kilobytes, que es el tamaño que en realidad se ha descargado porque nuestro contenido está comprimido con Brotli. Vemos aquí en Content Encoding BR. En realidad esta página ocupa 334 kilobytes. Como la hemos comprimido con Brotli, nos ocupará solo 40 kilobytes. Es muy importante para el VPO que tengamos la compresión, ya sea GZ, Brotli o cualquiera que sea bastante eficiente, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo un montón de cosas que nos indican de dónde podemos sacar muchísima información y toda esta información debemos de irla apuntando. La vamos a ver después un poco cómo documentarla. El tiempo, 795 milisegundos. Cualquiera de estas columnas podemos hacer clic sobre la misma y ordenar por esa columna. Vemos aquí a la derecha que es la cascada y fijaros en esta flechita hacia arriba, esto que tenemos aquí, que lo que estamos haciendo es ordenar por el orden de cascadas según van descargándose todos los recursos. El primero en descargarse es el archivo HTML, a partir de ahí, como vemos aquí, una hoja de estilos, después va otra hoja de estilos, después va una fuente, bueno, entonces vamos viendo todo ese orden. Y aparte de todo ese orden, cada una de ellas tenemos un grafiquito, aquí con barras de colores, como podemos ver aquí. Bueno, vamos a borrar todo, que ya tenemos demasiadas cosas en pantalla. Este gráfico de colores, que además, si nos ponemos encima, vemos todo esto que hay aquí a la derecha en grande. Esto es porque estoy solo encima de este gráfico en la captura. Nos dice el tiempo total que nos ha tardado en cargar los DNS, la negociación de SSL, cuánto ha esperado por el servidor, el tiempo total de la página, todo este tipo de cosas que debemos de ir apuntando y que nos va a servir para comparar si hemos mejorado o si hemos empeorado. Aparte de todo esto, tenemos en esta parte inferior como un resumen. En este resumen vemos que ha habido 72 peticiones y se han descargado 36,6 megas. Ha tardado en finalizar 2,24 segundos, pero el contenido, el DOM, se ha cargado en 1,20 segundos, etc. Entonces, todos estos datos son muy importantes. Y esto es la carga inicial. Si nos movemos en la página, nos desplazamos hacia abajo, se van a descargar más recursos si tenemos lazy load, si lo tenemos todo bien implementado. Y esto también nos está dando una imagen de cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, con un vistazo rápido de esto que hay aquí, pues mira, yo estoy detectando aquí. Fijaros en esto, que es una imagen JPG que nos está ocupando 353K. Bueno, quizás esta imagen a lo mejor se podía optimizar. Quizás debería de ocupar un poco menos de tamaño. No lo sabemos, deberíamos de verlo, ¿eh? No es seguro.
O esta otra imagen que tenemos aquí, 359K. ¿Queremos ver lo que más nos ocupa? Ordenamos por tamaño y si ordenamos por tamaño veríamos que esto seguramente sí que es muy optimizable. Perdón, borramos. Bueno, esta imagen, esta de aquí abajo, 1,9 megas. 1,9 megas es una imagen muy grande. Estamos utilizando un PNG que después está comprimido con WebP, pero bueno, esto seguramente sí que sería una optimización. Como veis, las herramientas del navegador nos dan muchísima información. Gran parte de la información que necesitamos para todo lo del frontend y para todo lo tenemos aquí en esta herramienta. Y esta herramienta, aparte, en esta parte superior, en esta rueda que tenemos aquí dentada en la parte superior, aquí, pues desde aquí nos permite descargar un archivo JSON, JSON, o como queramos llamarlo. Ahí tenemos todo documentado, podemos ir guardando las diferentes versiones y ver si nos ocupa más, menos, si hemos mejorado, empeorado, etcétera. ¿Vale? Segundito. Ahora, perdón. Pasamos al tercer punto, la recogida de datos y su documentación. Bien. Tenemos una tabla base de un ejemplo de los datos que tenemos que recoger. Todo lo que acabamos de ver, servidor, base de datos, frontend, caché, etc. Vamos marcando en qué capa estamos, en qué nivel estamos, pues servidor, versión de PHP, etcétera. Lo que estamos auditando, pues la versión de PHP, el CLS, las cabeceras, lo que sea, y el valor. Esto es lo importante. Nos importa el valor. No hay cabeceras de caché. Tenemos 5.125 entradas en el WP Option. O la versión de PHP es la 7.4. Con lo cual, el valor quizá más importante es el valor actual que tenemos. Pero claro, junto con el ítem, no nos vale de nada 5.125 si no sabemos lo que es. Si no sabemos qué son las opciones de aquí, ¿vale? Observaciones, podemos ponerle algo, que no tiene soporte activo esta versión ya de PHP, que los recursos no son cacheables en el navegador, lo que queramos apuntar aquí, que puede ser para nosotros, muy importante para después ejecutar esas acciones de WPO o para el destinatario final. Y la prioridad, que la prioridad podemos ponerle unos números, los textos en cuanto a crítico, recomendable o sin importancia, o unos colores incluso, números de 1 a 10, de 1 a 5, color verde, naranja, rojo, etcétera. Muy al tipo Yoast o estos plugins de SEO, que es muy visual esta manera de presentarlo. Esto ya depende de la presentación de los datos. Datos comparativos. Cuando tenemos una auditoría inicial y una auditoría post hacer algo, post optimización o lo que sea, tenemos datos de un tipo y datos de antes, datos de después y una diferencia. Por ejemplo, el time to first byte, 630 milisegundos. Hemos optimizado mucho en nuestra web y ahora son 210 milisegundos. Diferencia, un sencillo cálculo y nos da que es un 67%. Hemos bajado el tiempo un 67%. Peso total de la página, por ejemplo, 3,9 megas. Después de la optimización, 1,8 megas. Hemos mejorado un 54%. Al final, a nosotros nos interesan los tres datos, pero el cliente lo que más le va a interesar normalmente es la diferencia. ¿Cuánto hemos mejorado? ¿Cuánto que hemos ganado con estas acciones de WPO? ¿Vale? Entonces, teníamos antes una tabla para recoger datos, un ejemplo de tabla de recoger datos, y aquí un ejemplo de campos comparativos, cuando tenemos ya una auditoría previa y una auditoría posterior. ¿Vale? Este es un ejemplo real de una hoja de cálculo de Google compartida con el cliente
bastante, bueno, técnica. Como veis, no hay nada gráfico y es todo muy repetitivo. Aquí prácticamente lo único que nos interesa son G y H, las columnas G y H, que son el tamaño de la base de datos. Incluso están los comandos que se van ejecutando en el servidor mediante SSH. Quiero recordar que se hacía normalmente cada 2 semanas estas optimizaciones. Si había algún problema al comprobar la base de datos, optimizábamos el comando que ejecutábamos para comprobar el tamaño de la base de datos e incluso algún comentario, como el 19 de marzo, que se había activado el HPOS, que tiene sus propias tablas en WooCommerce. Antes de optimizar la base de datos, cuánto ocupa, y después de optimizar en este caso. Bueno, vemos que empezamos con 23,23 gigas y acabamos con una base de datos de casi 37 gigas en noviembre del 2024. Bueno, podéis fijaros que entre las columnas G, que era medir cuánto ocupa la base de datos, optimizar la base de datos y ver cuánto ocupa, siempre es mayor el segundo dato. Como podéis ver aquí, 36,38 y aquí 36,95. ¿Vale? Entonces, después de optimizar, ¿ocupa más la base de datos? Sí. A veces optimizar pensamos que es que ocupe menos y no siempre es así. Cuando creamos índices en una base de datos, los índices ocupan espacio y tenemos muchos datos en esos índices. Una tabla con índices ocupa más que una tabla sin índices, pero si los índices están bien creados, está mucho más optimizada. Entonces, no penséis siempre que menor tamaño es más optimización. Esto es un depende de los casos, y en las bases de datos también depende de varios factores. ¿Por qué ocupa más? Porque son datos de los índices, vale. Entonces, dependiendo de eso. Acabamos de ver aquí cómo presentamos unos datos de una manera un poco técnica, que lo único que nos interesa son los números, o aquí una presentación de datos. Esto es un ejemplo, no es de una auditoría VPO, que podemos presentar con el Locker Studio de Google, con el Power BI de Microsoft, Infogram. Bueno, tenemos multitud de programas para esto. Y en este caso lo presentamos de una manera muy gráfica, con gráficos de barras, con colores, con datos en grande, porque normalmente es para un departamento a lo mejor no tan técnico y lo único que le interesa es ver la diferencia entre antes y después, o ver si es solo una auditoría inicial, ver cómo está, lo que tenemos que mejorar, los grandes problemas que tenemos, etcétera, ¿vale? Como veis, muchísima diferencia entre una presentación de datos y otra presentación de datos, pero las dos son válidas dependiendo del usuario final. ¿Y con qué hacemos estas auditorías? ¿Qué herramientas utilizamos? Bien, 3 tipos de herramientas básicas. Online, herramientas online, tenemos varias. Estas son solo algunas, podemos utilizar muchísimas más. Google Page Speed Insights, el Lighthouse, que lo tenemos en versión web o en navegador, el Web Page Test, GTmetrix, KICDN, que tiene varias herramientas para comprobar HTTP2, etcétera, o Redirect Checker. Dentro de estas herramientas online, las vemos aquí a la izquierda, las diferentes herramientas. ¿Qué es lo que auditan? Pues el Page Speed para el frontend y las Core Web Vitals, Lighthouse, frontend, JavaScript, CSS, accesibilidad, frontend, el estado de la red, el time to first byte, CDN, con GTmetrix, frontend, todos los recursos, CSS, JavaScript, imágenes, etcétera, y una puntuación global. El Redirect Checker para comprobar todas las redirecciones HTTP, que son muy importantes, comprobar que estén correctas o que no haya un exceso de redirecciones. Y KICDN para comprobar el protocolo HTTP utilizado. Ya vemos aquí en las observaciones para verificar si el sitio utiliza HTTP2 o HTTP3, unas más o menos configurables, ideales para unos test, para otros, etc. A veces utilizamos varias herramientas de estas, una combinación de estas herramientas o alguna en concreto. Muchas herramientas de estas nos permiten exportar directamente a un PDF, un archivo de datos, un JSON o
similar, con lo cual nos es mucho más fácil comparar. Los archivos de datos tipo XML, hoy en día yo creo que la gran mayoría JSON, no son muy agradables para el usuario final porque son datos nada más, pero para los ordenadores son muy buenos porque nos permite comparar muy rápidamente entre ellos y decirle, sácame las diferencias entre este y este, las mejoras, los porcentajes, etcétera. Y después nosotros presentamos esos datos de una manera mucho más agradable. Más herramientas, aparte de las online, tenemos plugins. Query Monitor, una maravilla, imprescindible. Si estamos en una web en desarrollo, imprescindible sí o sí tener Query Monitor. Yo siempre trabajo con el Query Monitor instalado, pero es para monitorizar cuando vamos a hacer una auditoría o cuando estamos desarrollando o realizando determinadas tareas. Cuando la web está en live sin ya nada más, plugin desactivado, ¿vale? Estos plugins solo son para desarrollo o auditorías. El GeoCheck and Troubleshooting de WordPress, que nos muestra todo el estado de salud de nuestro WordPress y nos avisa de problemas. Debug Bar más Addons, que es un plugin complemento de otro plugin, es decir, complemento del Query Monitor, lo que hace es añadirnos más cosas. Y el de Herbet Control, que este plugin también es muy útil para controlarnos, el Herbet de WordPress, que es una característica que tiene, que va haciendo como unos pulsos de corazón, de ahí el nombre. Es decir, cada X segundos va haciendo unas peticiones para comprobar si, por ejemplo, tiene que guardar una copia del post que estamos editando, si tiene que comprobar si hay nuevos elementos en el carrito de WooCommerce o determinadas tareas. Pero si cargamos mucho estas comprobaciones, aunque la página no esté haciendo nada, por detrás sí puede estar cargando mucho. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta ventaja que nos da WordPress, que puede acabar siendo un inconveniente si no está bien controlado, ¿vale? Los plugins de WordPress, a diferencia de las herramientas online, bueno, pues aquí tenemos también la tabla de estos que acabamos de ver, lo que audita cada uno de ellos y las observaciones útiles. Por ejemplo, el Query Monitor, que es muy detallado, ideal para desarrolladores, o el Herbet Control para detectar o controlar el uso excesivo de esta API que nos proporciona WordPress. Este tipo de cosas, los plugins para WordPress, a diferencia de las herramientas online, sí que ya tenemos que tener acceso al propio WordPress y tenemos que instalar algo, con lo cual, a diferencia de los anteriores, nosotros solo podemos auditar. Yo ahora mismo puedo auditar la web de la NASA con estas herramientas online, determinadas partes, pero no puedo auditar el Query Monitor, las consultas lentas de la base de datos, porque no puedo entrar a su backend e instalarle un plugin. Entonces, esto nos proporciona mayor información, otra serie de cosas, pero tenemos que tener un acceso distinto, ¿vale? Y por último, las herramientas de WP CLI o CLI, que son las herramientas donde ya tenemos que acceder al propio servidor, al hosting, mediante SSH. Yo creo que estas herramientas quizás son de las más completas, son las menos amigables. Estamos en una pantalla en negro donde escribimos comandos, pero tenemos todo tipo de información con los comandos de WP CLI. Podemos ver la información de WordPress con WP-info, de la base de datos, ver el WP de size con el Human Readable, lo que estábamos viendo antes, que se estaba auditando cada 2 semanas cuánto ocupaba la base de datos o cómo optimizarla, todo esto lo hacemos con las herramientas WP Clean, ¿vale? Autoload, ¿cuántas opciones tenemos en el Autoload? Pues a lo mejor ni sabemos cuánto y nos está cargando nuestra base de datos. Tenemos un comando, WP Option List, Autoload On, o la lista de transients. Esto es muy, muy útil, todos estos comandos. Y además estamos trabajando en la consola. En la consola, si la sabemos manejar un poquito, podemos encadenar comandos. Si ponemos un signo mayor que y, por ejemplo, resultados txt, toda esta salida que vemos en pantalla nos la va a enviar un archivo de texto. Con lo cual ejecutamos el comando,
mayor que resultados y la fecha txt y ya lo tenemos en nuestro archivo para auditar, para, para nuestros datos. Para los usuarios y plugins, WP Plugin List, tenemos toda la lista de plugins, los que necesitan actualizar, los que están activados, los que no están activados, los usuarios que tenemos en nuestro WordPress, o la lista de usuarios administradores, con este último comando de WP User List Control Administrator. Esto no es lo mismo que entrar en el backend de nuestro WordPress, tener que ir a la parte de usuarios, desde usuarios a mostrar todos, seleccionar administrador y ahí nos muestra una lista que a lo mejor no coge en pantalla y tenemos que darle a siguiente, siguiente, copiarlos y pegarlos. Con este comando solo los tenemos todos en pantalla o en un archivo de texto. Controlar la caché y el Chrome, WP Cache Type, WP Chrome Event List. Tenemos unos ejemplos nada más, ¿eh? Tenemos muchísimas más opciones. Y dentro de estas herramientas de terminal, tenemos las propias de WordPress y las propias de terminal de todo sistema Linux. Dig, un ping para ver cuánto tarda en cargar una determinada web, curl pasándole el parámetro L para ver todas las cabeceras, dig para ver información de un dominio, top para ver cuánto está de carga el servidor, si está muy cargado o poco, htop mucho más útil, MySQL Slow Log para ver las peticiones lentas a nuestra base de datos, etc. Muchos de estos comandos podremos ejecutarlos sin problema y otros solo si estamos en un servidor dedicado, porque tenemos que tener mayores permisos. En cualquier hosting no vais a poder ejecutar todos los comandos. Muchos sí, como ping o dig, pero otros no. Resumen, lo mismo que antes. Las opciones que tenemos de WP CLI o de las propias herramientas dentro de Linux. Top, htop, para recursos de sistema, requiere permisos de sistema. WP Cache Type solo está disponible desde WordPress 6.1 en adelante, etc. Bueno, una tabla con el resumen de esto. Y por último, si estáis haciendo una auditoría, pero el sitio web que estáis auditando está en wordpress.com, tenemos además otra serie de herramientas. Entrando en la parte de administración de vuestro WordPress sin tener que acceder al hosting ni nada, dentro de vuestro WordPress hay una opción donde nos dice opciones del servidor, si estáis en wp.com. Y dentro de esas opciones tenemos una monitorización, donde vemos el rendimiento del servidor, como podemos ver aquí. Las solicitudes por minuto, el tiempo medio de respuesta, las solicitudes HTTP, los tipos de respuesta, es decir, tenemos una herramienta muy útil y muy amplia para ver en las últimas horas cómo está respondiendo o en el último día o en la última semana. Todo esto nos lo incorpora directamente ya el hosting wp.com y además dentro de vuestro WordPress sin tener que acceder a ninguna otra parte, ¿vale? También tenemos, en cuanto a rendimiento, esta otra herramienta que nos da las Core Web Vitals con todos los datos. Si tenemos un historial para escritorio, para móvil, podemos realizar una prueba, podemos ver el tiempo, marcar cada una de las partes del FCP, LCP, etcétera, y con los resultados. Es decir, una herramienta que, como vimos antes, la podemos tener online directamente, sí, pero aquí ya la tenemos totalmente integrada y no tenemos que utilizar otras herramientas, con lo cual esto es muy útil. Y si además utilizáis la consola, como estábamos viendo, en wordpress.com tenéis acceso a SSH también, total. Tenemos herramientas específicas que en WP CLI no hay en una instalación normal, pero que nos incorpora a wordpress.com. Como este caso, hay alguna más, pero como este caso que es la herramienta WP-com SH. Y entre las opciones que tenemos directamente podemos importar un backup. Si tenemos un problema y tenemos nuestro archivo zip que nos hemos descargado de local, con esta herramienta le damos a importar al archivo y ya está, restaurado. Tenemos una que me parece muy útil y que es el plugin Dance. El plugin Dance lo que nos hace es intenta desactivar todos los plugins y nos los va activando uno a uno para encontrar el plugin que está causando el problema.
Si nuestra sabemos cómo encontrar eso, el problema. Se oye bien. No sé si se me oyó. Sí, hubo un momentito que se cortó, un momentito. Vale. ¿Me dices lo último que se escuchó, Mo? Sí, estabas explicando el plugin Dance, que estaba en el momento que estaba probando uno a uno cuál es el que está produciendo la edición. Vale, sí, es que acabo de ver el justo desconexión, debió de ser un segundo. Bien, este plugin que me parece muy útil, lo que hace es desactivar todos los plugins y activarlos uno a uno para ver dónde está el error. Si cuando activa uno ve que es un error, ya detecta. Aquí está el problema. Con lo cual, esto nos es muy útil. Y también tenemos el del Health Check, del plugin Dance, que nos hace eso mismo para los errores. Bueno, tenemos un montón de opciones solo con este comando. Pero tenemos además más comandos específicos. Con lo cual, dependiendo del hosting que tengáis, vuestro hosting puede tener algunas herramientas específicas que os ayuden. En el caso de WordPress.com, ya os he dicho 3 herramientas en concreto que nos ayudan en esta recopilación de datos para después presentar el informe. Conclusión. No todo lo que parece lento lo es realmente. Tenemos que medir, no vale la web va lenta, sino que hay que medir y con las métricas después actuamos. Cada capa cuenta. Pequeñas mejoras en determinados sitios o pequeños problemas en determinados sitios al final se convierten en grandes problemas, con lo cual todo nos va contando. Importa el DNS, importa la caché, importa la base de datos, el frontend, todo. Y el informe es tan importante como el análisis. Tenemos que analizar, pero después tenemos que presentar un buen informe que sea relevante para el destinatario, ya sea técnico o pues ya sea una persona que se lo tenemos que presentar muy gráficamente. Entonces tenemos que documentar todo y presentarlo correctamente. Y las herramientas, hemos visto ahora varias herramientas desde la que es recopilar datos, pero no solucionan nada, solo diagnostican. Tenemos que interpretar correctamente esos datos y a partir de ahí hacer los cambios. Por eso es muy importante diagnosticar dónde están los problemas para después aplicar lo correcto y los cambios necesarios. Cada mejora del WPO es un paso menos hacia el rebote en nuestra web y uno más hacia la venta, que es lo que queremos todos, que no haya rebotes en los visitantes de nuestra web y vender. Cada segundo de más, al final es un usuario de menos. Y con esto es todo. Vuestro turno de preguntas. Espero que haya alguna pregunta. Disculpad el que haya cortado alguna vez porque la garganta estaba carraspeaba un poquitín, pero bueno, espero que no haya sido mucho. No, para nada, Carlos, muchas gracias. Que conste en directo, por favor, que Carlos está un poquito tocado de catarrazo, COVID, etcétera. Entonces, en fin, y además la conectividad de hoy no es la de todos los días. No vamos a dar más detalles sobre el día que ha tenido Carlos. Por lo tal, estamos muchísimo más agradecidos porque hayas podido hacer esta sesión online. Simplemente quería recordaros que hoy lo estoy haciendo desde una oficina diferente y quería dar de nuevo las gracias a Luis Miguel Estevez y a Oeste Marketing. Podréis saber de él en oestemarketing.com, que nos ha dejado su oficina para hacer mi parte de esta sesión online de WordPress.com. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por las oficinas, Carlos, por esta presentación. Me ha interesado mucho porque es la primera vez que veo una presentación sobre cómo hacer una auditoría de WPO. Porque normalmente, que yo también las he hecho, de lo que solemos hablar es de cómo hacer WPO. Cuáles son las técnicas que se utilizan para optimizar páginas web, para optimizar WooCommerce, para optimizar WordPress. Pero nunca había visto uno sobre cómo hacer la auditoría, o sea que me ha parecido tremendamente interesante. Es que yo creo que es importante la parte de la auditoría porque muchas veces vamos solo a hacer el VPO. Pero yo creo que para hacer un VPO correcto hay que hacer una auditoría y muchas veces sin auditoría no podemos hacer el siguiente paso porque nos falta una parte. Lo mismo que se puede aplicar al SEO, lo mismo que se puede aplicar a un montón de cosas. Es decir,
¿Cómo te vamos a hacer una buena recomendación si no tenemos un conocimiento exhaustivo, o si no es exhaustivo, al menos un gran conocimiento sobre el proyecto que queremos optimizar, ¿no? Y aquí es donde va mi pregunta, por ejemplo. Porque claro, tú haces una auditoría, Carlos. Imagínate, detectas, si podemos decirlo así, 65 puntos de mejora, en los que, como tú has ido ordenando, los hay críticos, los hay importantes, los hay recomendables. Y vamos añadiendo ciertos niveles. ¿En qué momento crees tú? Bueno, los críticos son críticos. Yo creo que eso no, no hay nada que decir, ¿no? PHP 7.4, creo que además acabas de hacer una anotación perfecta, porque eso ya sería ahora mismo una señal de alarma impresionante, ¿no? Pero, ¿existe alguna diferenciación, Carlos, entre lo que tú puedes obtener de una auditoría con lo que realmente puede ser finalmente la optimización? Es decir, ¿hay algunos otros factores, aparte de lo que tú te hayas encontrado en una auditoría, que pueden modificar el efecto posterior, es decir, la optimización, como por ejemplo objetivos de negocio, presupuesto, tiempo? Es decir, ¿qué otras cosas, aparte de lo que muy bien nos has enseñado hoy, que es todo lo referente a cómo hacer auditoría? Ahora viene el siguiente paso, ¿no? De todo lo que hay que hacer, ¿cómo sugieres tú que se han de dar los siguientes pasos, Carlos? Yo creo que casi lo has respondido. Ah, Primero, yo creo que primero sería puntos críticos. Hay algunos puntos que son críticos y tenemos que arreglar esto. Eh, a ver, PHP 7.4 o cosas peores, es decir, PHP 5 algo, pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Pero a lo mejor no eso. Un WooCommerce y que resulta que están fallando la mitad de los pedidos. Eso es crítico. Es decir, evidentemente no hay más. Esto hay que arreglarlo, ya. Pero podíamos, si nos vamos a un código de colores, podemos marcar en rojo, naranja, incluso vamos a añadirle otro, un amarillo y verde. Entonces los verdes, bueno, estaría bien hacerlos, pero no están. Pero los rojos sí, y los naranja quizás también. Después, la segunda parte, primero, el que sean críticos, la segunda parte que también ha respondido. Eh, Presupuesto del cliente. Oye, pues eso es muy importante. A veces pasar de un número en la página web, en la velocidad, de un 87 a yo quiero estar en un 90, pues a lo mejor ese pequeñito cambio supone muchas modificaciones y bastante presupuesto. A lo mejor es mucho más fácil pasar, bueno, a lo mejor no, casi siempre es más fácil pasar de un 4 a un 30 o un 40. Es decir, si está muy, muy mal, a veces arreglas las dos cosas y mejora muchísimo. Pero cuando ya está bien, ya es más complicado. Entonces, ¿hay suficiente presupuesto e interesa lo suficiente? Bueno, pues depende de presupuesto, depende de marketing, porque a lo mejor dentro de las cosas, en la auditoría, detectamos que hay muchos scripts externos y que nos están ralentizando la web, pero resulta que son imprescindibles. Oye, pues son pieces de marketing, de cosas que sería recomendable a lo mejor optimizar, quitar, pero a lo mejor no es posible. No siempre podemos hacer todo lo que queramos. Es igual que lo ideal sería así, pero la realidad es lo hacemos de esta otra manera. Entonces, la auditoría debería detectar todas esas cosas y recomendar las cosas a hacer, y después depende del cliente, de los departamentos, de las prioridades y, dentro de lo que hemos detectado, de esos códigos de color, de números o de prioridades, como lo queramos poner. Pero hay cosas que son, mira, esto tenéis que hacerlo sí o sí, ya, cuanto antes, y esto estaría bien hacerlo, y esto, bueno, si tenéis suficiente presupuesto, pues hacerlo. Si no, tampoco pasa nada. fantástico. Bueno, estaba escribiendo que tenéis la oportunidad de hacer preguntas a Carlos. Hay una que vamos a hacer ahora. Aprovechadla. Vale, vamos allá. Nos ha preguntado Cristina. Estabas al principio de la presentación, por ejemplo, ¿dónde puede ver ella el tamaño total de CSS? Que es lo que le aparece en rendimiento lento, como que hay demasiados, etcétera. Y luego hay una pregunta
muy interesante, que es como, ya sé que no es para responder ahora, porque eso llevaría como un curso de 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, que es cómo optimizar código basura o código de mala calidad que genera, por ejemplo, software como Elementor Pro. Es decir, de todo ese resultado de auditoría que, por ejemplo, estabas comentando en este momento, tú, por ejemplo, ¿dónde colocarías que un cliente esté utilizando un maquetador que esté añadiendo código que es, pongámosle en el más amable de los casos, innecesario? ¿Quieres que te ponga la pantalla? Sí, para un poco responder, sí, ponme porque estaba entrando justo en la web de la NASA, que era el ejemplo. Y para la primera parte, me preguntaba Cristina, si no me equivoco, ¿dónde podemos ver el tamaño del CSS? Bueno, hay Por muchas ejemplo, sí. maneras de mirar determinadas cosas, pero como es el ejemplo que ya utilicé antes, este de la NASA, y es una web en WordPress, Sí, señor. si le damos a inspeccionar o control mayúscula, sí, bueno, ya depende del sistema, esto puede estar a la izquierda, a la derecha, abajo, dependiendo de vuestra configuración, en oscuro, en claro, etcétera. Bueno, podemos decir, lo podéis ver de muchas maneras, pero lo que nos interesa es esto que pone network o red. Aquí en network marcamos aquí arriba CSS. Voy a ampliar ahora un poquitín. Ahí, a ver si lo podemos ver un poco. Estoy en una vista de móvil. Aquí a la derecha, ¿eh? La voy a quitar. Y esta es la vista de escritorio, ¿vale? CSS, le vuelvo a dar a cargar, porque no lo tenía. Y aquí tengo todos los CSS que se están cargando. Aquí abajo tenemos que hay 6 CSS, 190 kilobytes, Entiendo. pero 48 kilobytes, porque una cosa es lo que nos ocupa aquí, comprimido, etcétera. Pero aquí tenemos los datos, aquí abajo. Perfecto. A ver, un segundito, Estás en ahí. la consola de Chrome, entiendo, ¿verdad? Claro, sí. Y aquí tenemos, ¿qué es lo que nos Perdón. ocupa? El CSS. Tenemos, claro, las herramientas de desarrollo tienen 1000 cosas. Podríamos hacer 10 webinars y Sí, explicar de todo esto solo una parte. Si en vez del CSS queremos el JS o queremos ver cuál ocupa más, aquí tenemos, por tamaño. Este es el más pequeño y al revés, 152 kilobytes, el más grande. Uy, perdón, caray. aquí está. Entonces, con estas herramientas podemos hacer muchas cosas. Aparte, tenemos también aquí en Performance herramientas que nos dan para la velocidad, incluso algunas herramientas que nos dice dónde el CSS que no se está utilizando. Pero todo esto ya entraría más en la optimización, bueno, más no, entraría en la optimización, no en la recogida de datos. En la recogida de datos, es decir, la auditoría, lo que nos interesa saber es lo que tenemos. Lo tenemos aquí. CSS, 6 CSS con este tamaño. Imágenes, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Cargamos, ¿cuántas imágenes hay aquí? 33 imágenes. Pero ahora nos desplazamos hacia abajo, ya hay 38. Nos seguimos desplazando, 49. ¿Por qué? Porque hay un lazy loading y va cargando imágenes según me desplazo. Claro, Aquí. claro. Entonces, una cosa son 57 imágenes en total y otra cosa es en la primera carga, cuando ¿Qué puedo cargamos, hacer? que muchos, ¿cuánto está cargando? No es lo mismo. Cargamos 33, pero cuando acabamos de cargar la web entera, pues a lo mejor tenéis 56. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas, herramientas del navegador nos da información de sobra. Tenemos 1000 cosas. Es un poco complicado todo lo que tiene, bueno, complicado, es decir, no es fácil directamente, pero hay un montón de vídeos, un montón de cosas para poder aprender a utilizarlas, webinars. Sí, sí, sí. Además, como los que vamos a hacer nosotros, ¿verdad, Carlos? Exactamente. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu pregunta. Esperamos que haya quedado respondida. O sea, más gráficos imposible. Haz clic aquí, aquí, aquí y ya empiezas a verlo. Espero que te haya sido de utilidad. Y nada, pues yo creo que lo que vamos a hacer, Carlos, teniendo en cuenta que es verano, que ya ha pasado 1 hora y 5 minutos, que estás ahí medio acatarrado y tal, vamos a dejarlo por hoy.
Y recordaos que este vídeo estará subido a YouTube aproximadamente la semana que viene. En todo caso, tendréis un enlace, los que estáis suscritos a nuestro boletín de noticias, en el que os dará la opción de poder verlo un poquito más adelante, pero nada, en breve. Carlos, muchísimas gracias. ¿Sabes qué ocurre? Que has puesto un ejemplo que me encanta. La web de la NASA, la verdad, no solamente es un orgullo que esté hecho en WordPress, sino que está alojado en nuestra infraestructura. Y un día me gustaría hacer un pequeño inciso para contar lo que pasó con esta web durante el eclipse solar del año pasado, ¿no? Que yo creo que se marcó un récord en la historia de Internet en cuanto al número de conexiones simultáneas y todo eso. Y creo que estaría muy bien que la gente supiese lo que se puede hacer con WordPress y que viese que hasta qué punto es escalable y hasta qué punto puede soportar cifras de tráfico cuando lo que hay detrás pues está muy bien, lógicamente muy bien hecho en torno a sistemas. Es que es una web para tener muy en cuenta de cosas que se pueden hacer con WordPress. La Casa Blanca, todos sabemos que está hecha con WordPress, es decir, También. hay webs increíbles. Este es uno de los grandes ejemplos, el de la NASA, que está hecho con WordPress. Es que WordPress es para blogs. Sí. Yo creo que hace décadas que ya sabemos que WordPress no es solo para blogs. ¿Dónde va? ¿Dónde va, verdad? ¿Dónde va, Carlos? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, por haber asistido a esta sesión en directo. Es muy grato que hagáis preguntas a Carlos. Yo creo que la magia de los webinars es esta, es la de que podéis aprovechar para que una persona como Carlos Longarela en directo pueda contestar vuestras preguntas, mientras que ver un vídeo en YouTube, que está muy bien también, no digo que no, por favor, ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, os les he dejado el enlace para que puedan hacerlo. Ahí no hay participación, podéis hacer preguntas a posteriori en los comentarios, pero no es lo mismo que te respondan en directo, que incluso puedes tener derecho a réplica a través del chat. Muchísimas gracias por haber venido. La semana que viene nos vamos a ver con Pablo Moratinos. Vamos a tener una clase muy buena sobre cómo, sobre la atribución, ¿no? Sobre las ventas. ¿Qué ocurre? ¿Dónde la atribuimos? ¿Crees realmente que estás haciendo ventas por estos canales y luego te das cuenta de que no? Va a ser súper interesante. Repito, Carlos, muchas gracias. Sé que has tenido un día complicado. Por lo tanto, estamos doblemente, triplemente agradecidos y al público que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, que disfrutéis del verano, que paséis poco calor y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.